Me mostraron que estábamos volviendo a algo que habíamos olvidado, que la Tierra en un tiempo estuvo equilibrada y que estaba libre de emoción negativa. Me gustaría darle la bienvenida a Ruth Rousseau Cloutier. ¿Cómo estás, Ruth? Hola, Alex. Gracias por invitarme. Estoy muy emocionada. Muchas gracias. Me emociona hablar contigo porque no solo has tenido una vida bastante interesante, por así decirlo, en lo que respecta a tus experiencias cercanas a la muerte y las experiencias espirituales que has tenido, sino también tus habilidades de canalización, a quién estás canalizando y los mensajes que están llegando a través de tus canales son bastante notables. Así que vamos a empezar por el principio. Literalmente por el principio, a los pocos meses de edad es cuando empezó contigo. ¿Puedes hablarme de tu primera experiencia cercana a la muerte? Tuve una experiencia mortal a los 16 meses de nacida. Me colocaron radiación en la columna. Era algo que hacían a finales de los 40, principios de los 50. Ponían radiación justo en el punto al que querían ir. Y me fui. Ellos sabían y me revivieron. Y cuando eso pasó, me fui a casa. Y Dios nunca, nunca, nunca se fue. Simplemente quedó allí en mi corazón todo el amor que sentí. Y cuando volví, el resto de mi infancia fue muy difícil. No monté en bicicleta hasta los 13 años, tuve problemas de corazón, había tejido cicatricial de la radiación, así que hubo complicaciones. Entré y salí del hospital unas 6 veces. Ahora déjame preguntarte, porque nunca he tenido una experiencia como esa, como niño de 16 meses. Obviamente no has tenido mucha experiencia de vida en ese momento, ni siquiera eras muy consciente en ese momento, así que eras más alma en ese momento o estabas más conectada con el alma que con lo humano. Ahora mismo, por mi experiencia trabajando y aprendiendo con los maestros, tendría que decir que sí. Pero si me preguntaras eso hace 10 años, probablemente diría, no lo sé. Pero tendría que decir sí, nunca salió Alex, debido a los problemas que tuve de niña. Fueron tantos que no vamos a entrar en ninguno de ellos, pero durante los problemas que tuve siempre supe dónde ir y pedir ayuda. Y no sé si pedí tanta ayuda que conecté con esa energía de nuevo. Y yo sabía desde que era pequeña que podía y que todo el mundo podía hacerlo. Porque, ¿sabes? Fui a la escuela católica, era católica. Pensaba, cuando el sacerdote decía cosas sobre el diablo y todo eso, todo era muy confuso para mí. Nunca lo entendí. Así que tendría que decir que sí. Pero, incluso si eso pasa, puedes perderlo. ¿Me entiendes? Si pasas por un trauma o algo parecido, así que tuve que aprender a manejarlo. ¿Cuál fue tu segunda experiencia cercana a la muerte? Mi segunda experiencia cercana a la muerte fue cuando tenía 20 años. Tenía 7 meses de embarazo de mi hijo y fui a la consulta de un cardiólogo para que me hicieran un electrocardiograma. Y tuve un paro cardíaco en la camilla. El ginecólogo pensó que eso se debía a que el bebé había cortado la arteria principal. Pero debido a mi historial cardíaco, habían 5 cardiólogos en el hospital saludándome, porque me hicieron pasar por todas las radiografías. Pensaron que me iba a morir esa noche. Hicieron subir a los curas para darles la extrema unción y tenían todo el quirófano preparado para llevarse al bebé. Y cuando esto pasaba, me fui. Para resumir la historia, me fui hacia arriba y en ese momento sentí el amor más allá de cualquier cosa. Incluso saludé el espíritu de mi hijo. Y me dijeron, bueno, voy a hacer esto realmente corto. Me dijeron que podía volver, pero si volvía, tendría que recitar la palabra amor, porque toqué el amor más allá de todo y nunca lo olvidé. Y si repetía la palabra, solo la palabra amor, y hacía trabajo de respiración, me mostraban a dónde iría y que el bebé nacería y todo estaría bien. Si entraba en miedo, lo cual era muy fácil para mí, porque tenían la sala de operaciones lista. Mis padres llegaron pensando que me iba a morir, porque acababa de entrar un cura
cura. Y yo le pedí al cura que se fuera porque no pensaba morirme. Dije la palabra amor 50 millones de veces durante toda la noche y solo respiraba. Me daban la vuelta cada 15 minutos. Era lo que el ginecólogo quería hacer para asegurarse que el bebé estuviera bien. Y estuve conectada a los monitores durante 5 o 7 días en el hospital. Ellos estaban convencidos de que no iba a funcionar. Entonces, cuando estuviste allí, cuando estuviste al otro lado, ¿qué viste? ¿O fue solo una sensación? Bueno, no. Tenemos que entender que una parte de mí se quedaba con el bebé. Es decir, no lo dejaba. Pero había otra conciencia que se fue. Y yo conocí a algunos de los que canalizo ahora de nuevo. Y ellos solo me dijeron esa información para que cuando regresara pudiera tomarla y utilizarla. Así que realmente fue como aprendemos con la meditación, donde usas el trabajo de la respiración y solo te sientas en quietud. No era alimentar el miedo, porque el miedo era escandaloso, ¿sabes? Estaban convencidos, hablaban de ello en el escritorio y yo podía oírlos, no sobrevivirá la noche. Todo este tipo de cosas, pero todo lo que aprendí, Alex, fue que el poder de la palabra amor nunca, nunca, nunca se fue. Y sigue siendo la parte principal de nuestro libro, el corazón humano y el amor. Bueno, déjame preguntarte, entonces, ¿conociste a los maestros ascendidos que canalizas ahora? ¿Puedes contarnos solo para la audiencia quiénes eran y cómo son, cómo se presentan? Fue a Jesús a quien reconocí. Y en el aspecto materno, probablemente un par de energías diferentes. Una era la Madre María. Y estas otras energías que no reconocí, no sabía nada porque era católica. Seguro. No tenía idea en lo absoluto. Así que después de eso, 2 meses más tarde, el bebé nació y él estaba perfectamente bien. Y todo era maravilloso. Muy bien, entonces déjame preguntarte, ¿cuándo fue tu tercera? En serio, tienes que parar con las experiencias cercanas a la muerte. Se está volviendo, es una locura. No, es una locura. Pero me gustaría compartir algo con ustedes que comenzó con el sonido, con ondas sonoras. Yo estaba en una silla de ruedas, tuve muchos problemas, arrastraba la pierna y todo. Mi hijo me había pedido que fuera a una comida y llevamos a mis hijas. Yo tenía 4 hijos, mis hijos eran mayores, mis hijas eran jóvenes. Y nos metimos en el coche y me dijo, ¿podrías cantar, por favor? Y yo, oh, es una broma. Yo no canto, no sabía, no tenía ni idea. Y él dijo, bueno, mamá, lo llevas contigo, ¿sabes? Él me conocía bastante y me dijo, te va a encantar. Entonces empezamos a cantar, estuvimos armonizando por todo el camino, los 45 minutos para llegar allí. Y al bajar del coche, no tenía dolor, mis piernas caminaban perfectamente, así que eso me llevó a este destino para averiguar lo que hacía el sonido y que nadie alrededor sabía. Estaba recibiendo información de ellos, así que ha sido un viaje con el sonido, el corazón humano, la respiración desde entonces. Ahora mi tercera experiencia de muerte, Alex. ¿Esto es antes de tu experiencia espiritual que tuviste las descargas o fue después de la experiencia espiritual que recibes las descargas? Yo ya estaba recibiendo información antes de esta tercera experiencia de muerte. Yo estaba en un centro que se llamaba Instituto del Corazón Humano y era una maestra, canalizaba y era la que dirigía las meditaciones. Ya estaba canalizando en ese momento. Estaba canalizando verbalmente en 1991. Así que fue interesante. Cuando me fui, había tomado un antibiótico para una infección urinaria. Tenía infecciones crónicas en la vejiga, así que lo tomé. Había sido alérgica a los antibióticos antes y, por supuesto, tuve una terrible reacción alérgica. Y me fui. Y mientras subía, escuché un sonido que llenó todo el universo. Y luego regresó con todos los armónicos y abrazó la tierra. Y luego volvió a subir. Y yo quedé, wow. Entonces, me saludaron todos los maestros que canalizo, que conozco en este momento. Y muchos otros más que están en el grupo. Entonces, me mostraron lo que está sucediendo ahora. Y quedé atónita, Alex. Quiero decir, estaba
sentada allí diciendo, wow, ok, chicos, ¿por qué estoy viendo esto? Y entonces me fui en un viaje para ver lo que sería, cómo las cosas iban a suceder. No es que recordaba todo cuando volví a Alex, no estoy diciendo eso. Fue un proceso para mí aprenderlo cuando me lo dieron. Pero ellos me mostraron, me enseñaron todo esto y luego nada sucedió. Eso fue en 1993 y nada sucedió. Entonces, en 2020, el 30 de diciembre, yo estaba sentada en meditación y de repente vi y sentí todo lo que había sentido en esa experiencia de muerte en detalle y dije, ¿por qué estoy viendo esto ahora? Y dijeron, porque esto es ahora. Y me senté allí con lágrimas y dije, ¿de qué estás hablando? Pensé que no iba a pasar, pensé que sería con más facilidad, que atravesaríamos por todo esto. Y dijeron, no. Así que desde ese día hemos estado haciendo meditaciones avanzadas, profundizando y escribiendo más. Entonces, las cosas que te mostraron, ¿qué te mostraron? ¿Lo que iba a suceder en el mundo, la pandemia, este tipo de cosas? Había gente muriendo. Vi hospitales, algunos incendios, vi inundaciones, vi terremotos, tornados y luego solo peleas, argumentos, muchas peleas. Yo no soy una persona que está muy inmersa en todo lo que está pasando en el mundo, en las noticias. Pero llegué a ver el caos que estaba pasando y me asusté muchísimo. Realmente lo hice. Quiero decir, pensé, ¿por qué me estás mostrando esto? Y ellos dijeron, porque es hora de salir. Es hora de que la gente entienda que hay esperanza, que en realidad la belleza va a suceder. Y depende lo que me dijeron, y supongo que podrían contártelo mejor que yo, ¿sí? Pero lo que me explicaron es que íbamos a pasar por este tiempo. Pero al mismo tiempo hay toda esta energía saliendo de la tierra, bendiciendo la tierra, porque se supone que estamos elevando nuestra conciencia y es algo masivo. Y ellos dijeron, no importa quién seas, no importa qué vidas pasadas hayas tenido, no importa qué, todo el mundo es igual y tú eres exactamente lo que somos nosotros, solo que no lo sabes. Y eso es, ¿sabes? Todavía me inclino ante ellos, pero tienes que entender que ellos han vivido aquí. Y la mayoría de ellos, todos los que estoy colocando en el libro, creo, no estoy segura si están mezclados con otros, todos ellos han vivido en esta tierra. Todos saben cómo es. Todos la han experimentado. Han enseñado en ashrams, en diferentes lugares, han caminado como gente normal y han venido muchas veces para realmente conocer la raza humana y la realidad de tercera dimensión. Ellos me mostraron que estábamos volviendo a algo que habíamos olvidado, que la Tierra en un tiempo estaba equilibrada y que estaba libre de emoción negativa. Así que nos estamos recuperando, ¿sabes? Como cuando un bebé nace, Alex, y tiene esa inocencia y sus ojos brillan y ven que todo es belleza. Bueno, ese era su mensaje, que somos así. Somos esa inocencia. Somos eso. Esa parte de nosotros que toda nuestra esencia recuerda, pero que hemos olvidado. Así que entonces estás diciendo que hubo un tiempo en que la Tierra estaba equilibrada. Estamos diciendo que en ese tiempo fueron con los seres humanos. Eso fue hace mucho tiempo, no en la historia. No creo que lo encontremos nunca porque era otra frecuencia vibratoria. Era más alta de lo que es ahora, así que hemos descendido a la realidad de tercera dimensión. Interesante, interesante. Y ahora estamos empezando a volver a esa vibración. Bueno, esta es la razón por la que estas conversaciones están ocurriendo y no están siendo quemados en la hoguera. Yo diría. Eso es básicamente porque, de nuevo, en el 91 y el 92 estas conversaciones no eran públicas y esta información realmente era más de boca en boca.
Y la gente realmente tenía que estar buscando este tipo de libros, como los libros de Seth. Ya sabes, estos otros canalizadores, Edgar Cayce y este tipo de mensajes, porque no estaban alrededor. O para mí era clasificado, quiero decir, tenía un ex marido que me decía, no le digas a nadie. Me gustaría que escribieras algo para mí, pero no le digas a nadie sobre lo que puedes hacer. Oh, de verdad, esto te pasó, fue como, no le digas a nadie, pero ¿cuáles son los números de la lotería? No, tampoco le di información. No, estoy bromeando. Pero, ¿sabes? Es bastante interesante porque en ese entonces yo era una conciencia plena, toda una canalizadora, y teníamos un grupo y viajaba a diferentes lugares, incluso en el 2000. Viajé por todo Alaska y trabajé con gente en consultorios de fisioterapia con sonido, luego canalizaba y todo era aceptado por diferentes grupos de gente. Pequeños grupos, no estaba definitivamente en la corriente. Bueno, conocí a PMH Atwater en un simposio de ciencia y había hablado con ella por teléfono porque alguien me dijo, tienes que llamarla, porque había tenido mi tercera experiencia. Nunca admití que tuve las otras dos. Así que me encontré con ella y me abrazó y me dijo, cariño. Yo dije, ¿qué? Me dijo, has tenido múltiples experiencias de muerte y tantas experiencias, así que mejor siéntate, medita y pregunta. Es tan maravillosa, tan encantadora. Es maravillosa, te digo. Yo no estaba anotada para una lección. Luego, en mi mesa, yo los había llamado. Me dijeron, sí, Ruth, tenemos una cabina para ti. Puedes poner tu libro y tu música allí. Y yo dije, vale. Y llegamos, Alex, y estaba justo delante de dos grandes puertas que se abrían. Y entonces salían y me decían, Ruth, ¿podrías dejar la cabina con tu marido y entrar a dar una charla? Y yo decía, claro. Así que, ya sabes, fui aceptada allí, en los simposios científicos, ¿sabes? Estaba Drúmbalo. Cuando conocí a Creon una vez, cuando estaba empezando, ni siquiera quería hablar con él. Me dije, tienes que ir y hablar con él. Estreché su mano y una multitud de gente entró y yo salí por la puerta. Así que tengo que ponerme en contacto con él y en algún momento decirle, realmente me gustaría conocerte. Por favor, es maravilloso. También es un canalizador maravilloso. Así que allí hubo una experiencia espiritual que he leído esto en alguna parte, que ellos vinieron y tú estabas rodeada de luz y vinieron a hablar contigo en una habitación o algo así. Leí eso en tu biografía, ¿es correcto? Oh, sí, casi lo había olvidado. Fue entre mis dos experiencias de muerte. Mi ex marido en ese momento estaba en la búsqueda de todo, quiero decir, un poco de todo, cristianismo, budismo, te vuelves gris y meditas, y así, ¿sabes? Entonces, él se fue a una clase de meditación y mi hijo se fue a Aikido y yo subí a las niñas para acostarlas. Estaba sentada en la cama amamantando y de repente, y la única que podría describir esto es PMH Atwater, porque yo no lo entiendo. Fue como si alguien se llevó el techo de la casa y yo estaba allí, completamente viva. Quiero decir, es que deben haberlo planeado porque yo sabía que estaba allí y no salí de la habitación. Y esta energía fenomenal llegó y me dijo, traerás el corazón humano, el sagrado corazón a la humanidad y les harás comprender que el corazón es mucho más expansivo y en el futuro la gente llegará a comprenderlo. Entonces es como el corazón, no soy científico, no tengo ni idea de lo que están hablando cuando dijeron traerás esto al mundo. Y eso fue antes de mi tercera experiencia cercana a la muerte y dije, ¿con quién crees que estás hablando? Estaba allí sentada. ¿Estás loco? Y dije, ¿puedo ir a un ashram? ¿Puedo ir y aprender? Y me dijeron, no. Y nunca he ido a ningún sitio a estudiar, ¿sabes? Así que fue extraordinario. Y mi marido vino a casa y le conté y él dijo, oh, genial, yo voy y medito toda mi vida y tú te sientas allí y todo esto es grande y maravilloso. Y todo lo que puedo decirte es que algunos de ellos entraron en la habitación y creo que uno de ellos era Jesús sentado en la cama, pero esta voz vino
Y era esta positiva y gloriosa voz reveladora parada allí. Y me dice, mi querida. Y fue simplemente hermoso. Todo mi cuerpo estaba radiante y yo estaba sentada allí y nunca lo he olvidado. Luego de repente se cerró y eso fue todo. Así que era para traer la energía de Cristo, la energía del corazón al mundo. Era eso realmente, y que habría un tiempo donde la gente entendería. Permítame que te pregunte esto, porque dijiste que estuviste en el armario un momento. Cuando finalmente saliste, ¿cómo fue para ti? Fue glorioso. Sí, para que entiendas, realmente estuve confinado durante unos 20 años. ¿De acuerdo? Y no, nadie, quiero decir, ¿cómo voy a decirle a alguien? Simplemente no lo hacía. Pero lo que sí hice fue escribir. Lo hice, los escuchaba, estaba meditando. Así que me guiaron en mi vida. Y realmente me entrenaron, pero la forma en que salí fue porque mi marido quería mudarse al oeste. Estábamos en New England y me dijo, si me amas, te irás. La casa había estado en venta durante un año y no se había vendido. Entonces estaba dando un paseo con mis hijas en el cochecito y yo solo dije, está bien, si esto está destinado a ser, porque yo ya estaba escuchándolos y ya estaba escribiendo. Dije, si esto realmente es para mí, que se venda la casa. La casa se vendió a las 8 de la mañana del día siguiente y me dije, oh Dios mío, ¿qué he hecho? Y luego entonces nos mudamos a Dakota del Sur y por supuesto, ahora lo sé porque mi marido Daniel también fue traído a Dakota del Sur más o menos al mismo tiempo que yo. Y nos conocimos después de que Paul se fue. Fue cuando saliste. Sí, así que empecé. Solo voy a decirte esto, porque sé que hay un montón de gente y luego vamos a llegar directamente a ellos porque realmente me gusta que los escuchen. Estaba escribiendo y haciendo revisiones de salud y reuniéndome con gente y teniendo sesiones con ellos. Y esta persona me dijo, ¿puedes aprender a hacer un canal de trance? Me dijo, creo que esto sería muy bueno para ti porque se te van a caer las manos. Y entonces dije, ok, bueno, cuéntame sobre eso. Tienes que entender que podía oír al espíritu en mi habitación, ¿ok? Así que me puse al teléfono con él. Y me dijo, quiero que invoques y les dejes entrar y entregues completamente tu cuerpo y te quites del medio. Y te va a llevar de 6 meses a 1 año hacer eso. Y yo estaba glaseando un pastel de cumpleaños para mi hija y de repente la energía de la Madre Divina entra y ella dice, nunca regalarás tu cuerpo, querida. Eleva tu conciencia a tu superior. Y yo dije, bueno, esto fue lo que sentí de ella y dije, está bien. Así que él me estaba presionando y entonces respiré y me centré completamente. Y de repente, esta energía vino sobre mí. Y fue como, uff, y me eché a reír. Fue un éxtasis absoluto de alegría. Yo estaba sentada allí diciendo, oh Dios mío, y me paro y él está en el teléfono y me dice, Ruth, ¿estás bien? Y yo le dije, oh, estoy mejor que bien, cariño. Así que lo que me mostró es que ya podía hacerlo. Realmente a eso se reduce. Así que colgué el teléfono y a los 15 minutos él estaba a media hora de distancia. Llegó a mi casa, entró a mi puerta principal sin llamar y dijo, ¿estás bien? Quería ver cómo estabas y le dije, estoy de maravilla. Entonces, así es como la canalización vocal vino a mí. Bueno, ¿crees que les gustaría hablar con nosotros hoy? Hoy me dijeron, porque les había preguntado, les dije, tienen que abrir alguna puerta en alguna parte si realmente quieren sacar esto fuera, porque estoy viviendo en el campo. Y por supuesto, hubo una pandemia y les pregunto, ¿qué vamos a hacer? No sé qué hacer. Y entonces te había visto con PMH. Quería ir y escucharla porque ella es una persona encantadora. Así que la escuché y vi todas estas personas que fueron canalizadas. Entonces dije, oh, Dios mío. Y ellos dijeron, ¿tú no preguntaste?
Así que fuiste guiada a mí para estar en el programa, para llevar este mensaje al mundo, que por cierto es lo que ocurre con muchos de mis invitados. Están tratando de alcanzar y hacer llegar ese mensaje a una audiencia masiva y por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí. Y es maravilloso, Alex, y te agradezco. Yo canalizo con los ojos abiertos y la razón por la que lo hago es porque hemos escrito todo este libro. Hay 5 libros aquí y me preguntaban por qué querían tenerlo. Todas estas hojas sueltas, pero me encontré con que ahora están trayendo el 5º volumen en el primer volumen y habría tenido que reescribirlo todo y publicarlo. Así que de todos modos mantengo mis ojos abiertos, ¿de acuerdo? ¿Qué preguntas tienes para mí antes de ir? No, entonces entras en trance, ellos hablan y no entras ni sales, porque cada canalizador es diferente. Una vez que estás ahí, ellos están y luego cuando nos despedimos. Sí, sí, sí. Ok. Así es como lo suelo hacer. ¿Y sabes quién vendrá? ¿Se anuncian o debo preguntar por alguien o algo así? ¿Quieres preguntar por alguien? Oh, quiero decir, dijiste que hablabas con los maestros ascendidos, así que Jesús, ya sabes, Jesús realmente tiene un gran marketing, así que todos saben quién es. Pero Sí. uno de mis maestros ascendidos es Paramahansa Yogananda, como la imagen detrás de mí, la pintura detrás de mí. Lo amo, señor Yogananda, sí. Paramahansa, Saint Germain, toda la Biblia. Realmente me encantaría que el señor Yogananda venga y hablar con él. Y luego, a medida que conversemos, otros entrarán y saldrán dependiendo de la pregunta. Sí. Ok. Se moverán, entrarán y saldrán. Ellos, ¿sabes? Yo nunca sé cuál es la pregunta ni quién será quien la responda. Así que, bueno. Ok. Estoy listo para ti, querida. Namaste. Namaste. Es un placer. Es un placer hablar con usted también. ¿Es usted Paramahansa Yogananda? Sí, lo soy. Oh, gracias por escribir su libro, Autobiografía de un Yogi. Es una parte seminal para mí. Sí, ahora lo hemos convertido en algo vivo que sale al mundo. Eso es lo que ha sido este proyecto. Ha habido muchos de nosotros que se han unido para ponerlo en el mundo y que cualquier religión no importa, porque estamos en un espacio, en el tiempo, ahora mismo, donde la Tierra se está elevando en frecuencia, está emitiendo diferentes frecuencias vibratorias. Así que son todas las enseñanzas y es bueno. Pero ¿cómo podemos ponerlo a todas las denominaciones? Así que hay un grupo de todo aquí, es todo. Para empezar, ¿le gustaría decir algo a mi público? Para empezar. Tendría que decir lo que enseñé cuando estaba vivo. Y la razón por la que realmente me llevaron fue porque yo era el último que estaba en este grupo, que estaba aquí en un momento muy difícil. Así que mi entrenamiento, junto con el de muchos otros, fue con el corazón humano, con el trabajo de respiración, el centrarse y permitir que la mente se aquiete. Y eso es algo muy importante ahora mismo, con la Tierra en la forma en que es, con el pensamiento, el miedo y el caos. Todo el mundo quiere volver a la normalidad, pero la normalidad será, y todos van a decir esto, que la normalidad será un momento bendito, porque, por ejemplo, alguien que está meditando, Alex, cuando te sientas y sientes esa energía, ¿qué experimentas? ¿Qué es lo que puedes explicar que experimentas? Me conecto a un poder más profundo para mí y para mi práctica específica de meditación. Siento que me conecto contigo, con los miembros de tu grupo, con un poder superior de paz y amor. Mi conciencia se abre. Cuanto más medito, más se amplía mi conciencia y no es tan estrecha y me permite ver al mundo bajo una luz muy diferente. Y me he preguntado,
ayunado y he estado fascinado por los maestros y su habilidad para trascender, para volverse autorrealizados y los procesos de volverse autorrealizados. Y cuanto más he estudiado y a Jesús y a otros maestros, me he dado cuenta de que todos caminan por el mismo sendero. Todos ustedes van a través de estos pasos para ampliar la visión hasta el punto en que puedan ver quién está detrás de la cortina y decir, oh, así es como funciona todo esto. Tengo que compartir esto con todo el mundo. ¿Eso responde a la pregunta? Eso responde maravillosamente a mi pregunta. Muchas gracias. Si te puedes imaginar, y sé que hay varios aquí, muchos de ellos quieren hablar de esto y me dicen, espera, ¿qué vamos a decir nosotros? Lo que estoy diciendo es que el trabajo de la respiración y que el corazón, y todos van a hablar de esto, incluso la Madre Divina quiere hablar, es que eres tú. Debes entender que dentro de tu cuerpo tienes todo lo que necesitas. Y eso es lo que le dijimos a Ruth en una experiencia de muerte. Todo lo que necesitas ya está ahí. Pero la Tierra se había mantenido en una frecuencia determinada. Así que si puedes imaginarlo, dame un momento para explicarme. Si puedes imaginar toda esta energía ahí para ti y todo el mundo, van a empezar a notarlo y ya está ahí. Es solo abrirte al hecho de que entiendes diferentes partes de tu proceso de pensamiento y lo que el ego ha sido y en lo que se va a convertir ahora y luego cómo va a progresar. Y el alma se abrirá más. Así que el nombre de tu podcast es maravilloso porque eso es exactamente lo que va a tener que transpirar. Así que es un placer y sé que nos reuniremos de nuevo y hablaremos. Alex, simplemente te agradezco mucho por invitarme a hablar de ello. El mundo está, la Tierra está esperando por todos ustedes. Eso es lo que me gustaría decir. Sus manos están extendidas y está diciendo, vamos a dar este paseo. Saludos para ti. Yo soy, supongo que ella me llama Madre. Espera, voy a tomar unos minutos y continúo. Todo el mundo está empujando la puerta en este momento. Así que me gustaría mejorar o construir sobre lo que Yogananda no termina de decir con palabras. Eso es lo que yo diría. Dentro de tu corazón, dentro de las células de tu cuerpo, tienes toda esta memoria. Y debes entender esto, que todo lo que sabes está allí. Así que es volver a despertar a algo que ya tienes. Tienes todos los componentes para caminar de nuevo en él. Esa es la belleza de esto, querido. Esa es la belleza absoluta de lo que está sucediendo ahora mismo, incluso con todo lo que nos rodea. Muchas veces son tiempos muy duros. Sí, pero yo también fui la madre de Jesús y pasé por todo el asunto de su vida y tener que perderlo. Y te puedes imaginar lo que se sentía. Por eso, cuando miro al mundo ahora, digo, sí, tenemos tiempos difíciles. Y este es uno de los peores ahora mismo. Para mucha gente que ha perdido sus casas o las diferentes cosas que les han pasado. Pero creo que lo que les diría es que hay esperanza y que aprecien su vida cada día. Y cuando el aprecio llega al corazón, cuando el amor es traído al corazón, no hay nada más fuerte. Y la conciencia de agarre puede crear algo. Así que voy a dejar pasar al siguiente. Por favor, gracias. Gracias por dejarnos venir, Alex. Esto es maravilloso. Por supuesto. Tienes que darte cuenta de esto. Y yo soy Jesús. Tienes que saber que ha habido un impulso en todos nosotros cuando hemos vuelto a encarnar, porque lo hemos hecho y algunas personas no nos reconocen. Hay tanta belleza dentro del cuerpo humano. Hay tanto.
en lo que el cuerpo puede crecer. Y me gusta lo que ambos dijeron. ¿Te imaginas salir al jardín y que alguien te diga que hay un tesoro en el jardín y tú estás cavando y estás cavando por todo el jardín para encontrar este pequeño tesoro? Y de repente lo encuentras, pero has invertido tiempo en encontrarlo. En realidad, has invertido tiempo en cavar la tierra, buscándolo, sabiendo que fue puesto allí. Y es un tesoro precioso. Y de repente lo pones en tus manos y te das cuenta de que todo ese trabajo ha merecido la pena. Lo que obtienes cuando terminas con agradecimiento. No con que me duelen los brazos, no con que me duelen las piernas, no con que me molestan los hombros. Realmente ves que todo tu trabajo sirvió para algo. Y eso es lo que me gustaría dejarte hoy. Nos gustaría que te dieras cuenta que cada una de todas las cosas que pones en tu vida para experimentar te van a mejorar como una persona real, para poder soltar los miedos. Y siente en ese momento en que estás en oración, meditación o lo que sea que estés sintiendo, presta atención a eso. Es casi como si la tierra te tocara cada día. Mira los árboles, mira las cosas que brillan, ve que hay una diferencia. Yo soy Kuthumi. Gracias. Gracias. Y yo soy San Francisco. Hacemos esto juntos al mismo tiempo. Es interesante porque nuestros tiempos de vida fueron tan diferentes para todos ustedes. Y a ti, Alex, solo tengo que decir que es tan maravilloso y te agradezco. Gracias. De nuevo por hacer esto. Es hora de que el mundo se entere de lo que realmente está pasando. Y es hora de caminar ese camino. Y yo toda la vida, como San Francisco, amaba absolutamente a los pájaros y las mariposas. Y esa fue una historia real, esa parte era verdad. Algo ha sido exagerado, pero esa historia fue real. Y también aprendí, no sé cómo explicarlo, caminando dos caminos. Caminando el camino que quería vivir en esa vida para llevar la palabra de Jesús otra vez. Y me alejé de mi familia y salí a la aventura del mundo y terminé, ya sabes mi historia. Pero era caminar hacia mundos diferentes, porque no podía vivir en el mundo en el que me había criado. Simplemente no podía. No podía ver lo que estaba pasando. Tuve una experiencia de muerte cuando regresé de la cruzada. Y entonces experimenté la verdad. Pero no es diferente ahora. Y nadie tiene que morir para descubrir esto, ¿entiendes? Nos sentamos aquí y escuchamos experiencias de muertes. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sirven? Están aquí para mostrarnos que hay algo más allá. Están aquí para mostrarnos que cada uno es un individuo. Todos son diferentes, ¿verdad? Y avanzan en su juego según lo que necesitan. Pero va a llegar un momento en esta tierra donde habrá una unión de la conciencia. Y ya está sucediendo. Y el Padre va a hablar de eso. La unión de la conciencia ya está sucediendo. Y es por eso que tu base de miedo está tan llena de miedos. Y lo sé por lo que experimenté en esas dos vidas y muchas más que nadie conoce. Es importante que entiendas que todos ustedes van a crecer. Van a crecer para ser maestros de otros.
es que hay tanta gloria, y eso es lo que estoy tratando de decir. No sé cuál es tu marco de tiempo, así que dejaré que el Padre vuelva. Saludos para ti, y diría que gracias también. ¿Tienes alguna pregunta para nosotros? Bueno, en primer lugar, no tengo un marco de tiempo, así que podemos hablar un rato, así que no te preocupes. Una de las principales preguntas que tengo es, ¿cuánto tiempo ha estado la humanidad en esta tierra de una forma u otra? Su forma o manera. Es una hermosa pregunta, porque tiene mucha historia que va a ser desenterrada. Quiero decir, vas a ver lo que no se conoce en esta tierra, digámoslo así. Cosas que se han sabido por mucho tiempo. Van a encontrar artefactos, van a encontrar diferentes cosas que van a demostrar que hay otras civilizaciones, que habían lemurianos. Sabrán todo eso. Pero no hay manera de que lo encuentres en una realidad dimensional superior hasta que llegues allí. ¿Eso tiene sentido para ti? Lo tiene, lo tiene. El planeta es muy viejo, pero empezó aquí arriba y luego descendió. Por querer historias, por querer elegir, por la vida que se viviría de una determinada manera. Y te recomendaría que entres en su página web, Alex, y escuches un par de las canalizaciones que hay por ahí. Y eso te daría mucha más información y entonces podríamos volver a hablar. Pero esta tierra ha estado alrededor por tanto tiempo, Alex, y no hay manera de ponerlo en el marco de tiempo, porque a veces, bueno, porque no había tiempo. ¿Entiendes? Todavía era una tierra, todavía era como es ahora, pero no vivía en el mismo campo de energía. ¿Eso tiene sentido para ti? Tiene sentido, porque creo que cuando Ruth estaba diciendo antes sobre nosotros, estuvimos muchos años antes en una vibración más alta de la que estamos ahora, que bajamos, y ahora estamos intentando volver a ella. ¿Es eso parte del ciclo de yuga por el que pasamos, en el que estamos más altos y luego bajamos? Y luego volvemos a lo más alto y estamos como en nuestro camino de regreso. ¿Es eso lo que acabas de hablar? En tu mente lógica, así es como lo entenderás. En el cerebro lógico, obviamente. Y es verdad. Sí, en la mente lógica. Nosotros tenemos una percepción diferente a la que tú tienes de ello. Pero es simplemente glorioso lo que está pasando ahora mismo. Y bueno, supongo que lo que me gustaría decirte es que este tiempo ahora mismo es tan precioso. Si te pierdes en todas las cosas que están sucediendo en el mundo en este momento, te perderás muchas cosas. Te perderás de... Ok, digamos que hay una realidad de tercera dimensión, ¿de acuerdo? Y hay una cuarta, y todo el mundo habla de esto, y hay una quinta, ¿ok? Cuando te estás moviendo entre ellas, pero todavía te gusta mucho la tierra, tal y como es, o si tienes miedo, o si dependes mucho de ella, de esta realidad de tercera dimensión, te lo pierdes. Supongo que lo que estoy diciendo es que si confiaras en aprender esa única palabra, confianza, y esa única palabra, apreciación, y si das concesión para ver lo que está sucediendo, porque está a tu alrededor. Bueno, déjame hacerte una pregunta sobre los maestros ascendidos. Como estabas diciendo, subiendo y bajando entre la tercera, cuarta y quinta dimensión, cuando un maestro ascendido que ha encarnado se encuentra finalmente autorrealizado, completamente iluminado, todavía están basados aquí en la tercera dimensión. Pero como que suben a la quinta y más altas dimensiones y vuelven a bajar, suben y bajan. ¿Eso es correcto? Sí. Pero no solo eso. Okay. Pueden estar en dos dimensiones a la vez.
Y esto es lo que encontrarás. Lo que se encuentra en la realidad de tercera dimensión es donde tus pies se paran. Estás viviendo en la realidad de tercera dimensión. Tu alma y tu espíritu se mueven gradualmente y fluctúan entre esta realidad y realidades superiores. Es como cuando, no sé si lo has experimentado. Estos dos lo han experimentado. Cuando otra persona está llamando y dice, acabo de perder un par de horas. ¿Sabes? Es ese marco de tiempo. No lo perdiste realmente, sino que te estás moviendo a diferentes frecuencias vibratorias. Así que lo que mi madre siempre dice, y lo diré por ella porque ella no llegó a decirlo, tienes que ejercitar tu corazón. Es como cuando haces trabajo de respiración. No es trabajo, no es sentarse y decirle a la mente que se calle. No, es ejercitar la respiración. Y eso es lo que se hace con los ejercicios de sonido. Se trabaja la respiración con la frecuencia vibracional. Así que si ejercitas esa parte de ti que se mueve, empiezas a ser capaz de disfrutar el crecimiento que estás teniendo. No estoy diciendo que la gente no necesite meditar. Pero una vez que aprendes a meditar, necesitas, como lo has mencionado antes porque te he escuchado, tienes que aprender a caminar en la vida. Necesitas traerlo a cada paso de tu vida, a cada respiración, todo. Para que estés visualizando a través de una realidad centrada, no a través del caos. ¿Sabes? El caos. Si observas a una persona que fue ascendida, que entraron en la encarnación y estaban enseñando, ellos ven todo. Había penas algunas veces, sí, alguien moría, o como en los escritos de Yogananda, él había sufrido penas, sí. Esas cosas están allí, pero aprendes a hacerlo con las dos juntas. Así que no es que estamos diciendo que te pongas gafas, que no mires nada. Estamos diciendo que si cada persona diera y dijera amor 6 veces en una hora, te asombrarías de lo que pasaría. Solo repite la palabra amor tan a menudo como sea posible. Tan a menudo como sea posible, repite la palabra amor. El amor no es una definición. El amor es un movimiento fluido. Lo que significa que si estás parado ahí y estás mirando y todo a tu alrededor parece estar loco, entonces usa tu trabajo de respiración. Usa una afirmación positiva. Usa la palabra amor. Y si todos hicieran eso, la mayor cantidad de gente posible, esta energía se iría. Y ustedes son un colectivo. Se están moviendo hacia la unidad más de lo que creen. Es por eso que somos capaces de hablar en este momento. ¿Entiendes? Nos estamos moviendo hacia una frecuencia más alta de la realidad. Así que, cuanto más entregues tu amor, más digas esa palabra y confíes, entiendas y des concesiones. Lo que empezará a suceder es que se proyectará hacia otros y estos otros lo captarán. Eso es lo que todos los maestros han enseñado. Así que puedo preguntarte con respecto a los grandes maestros como Maharishi o Yogananda, hay una energía de campo alrededor de ellos que puede hacer tan pequeña o tan grande como quieran, y cuando estás en ese campo, eres una dicha absoluta. Esto es lo que he leído y eso es lo que he estudiado, esto es lo que he hablado con personas que, con Maharishi y otros yogis que simplemente sienten que no quieren irse, están casi como intoxicados por él. ¿Eso es verdad? Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa energía? Esa energía es, digamos, en el entorno humano, ahora mismo, la mayor parte de la humanidad está viviendo dentro de 3 campos de energía. Estás viviendo en los 3 campos de energía básicos. Y esa es tu vida diaria. El cuarto es otro escudo protector. Y el quinto
comienza a entrar en las almas, los niveles del alma. Y así estás dentro de la tercera realidad dimensional y viviendo dominantemente dentro de los 3 primeros, con el cuarto como escudo protector, casi como un caparazón, ¿ok? Así que una vez que dominas, y eso es lo que yo diría que dominas, tus pensamientos, sentimientos, tu dirección de energía, lo que piensas, cómo te sientes, no es difícil. A veces piensas, oh, tengo que ir a un ashram durante 7 años, ¿sabes? No es difícil hacerlo ahora, porque la energía de la Tierra está cambiando. Es algo que se puede hacer. Y entonces, cuando eso empiece a derretirse, ese escudo que está a tu alrededor, ese escudo protector, cuando empieza a derretirse, entonces lo hará gradualmente. No puede ir muy rápido. Quiero decir, puede, pero no lo querrías, ¿sabes? Tendrías que mantenerte equilibrado cuando se vaya. Pero ahí es cuando el ego entra. El ego se encuentra con el espíritu y simplemente se da cuenta de que la mochila se puede dejar ir. No necesitas todas las cosas que se aprenden en la realidad de tercera dimensión. Por ejemplo, cómo manejar el miedo. Oh, tengo una pena, lloro, golpeo una almohada. Ese tipo de cosas. Así que tu campo energético empieza a crecer. Y esto es lo que muchos de nosotros en el planeta ahora mismo estamos tratando de enseñar, cómo eso se trasciende. No enseñarte, sino permitirte experimentarlo. Es una mejor forma de decirlo. Es una hermosa respuesta. Muchas gracias. ¿Hay algún consejo que puedas dar a la gente que quiere recorrer el camino de la iluminación o la autorrealización? ¿Podrías explicar esta pregunta un poco más en profundidad? Por ejemplo, digamos que si quieres caminar el camino de Yogananda, si quieres caminar el camino de Jesús y quieres llegar a ese nivel de comprensión y conciencia en esta vida, ¿qué puede hacer la gente para abrirse a eso? Bueno, para mí, decir esta palabra sonido parecerá como que estoy promoviendo a Ruth, pero todos hemos sacado adelante este libro y funciona. Hay otras personas publicando cosas que también funcionan, Alex. Pero este ha sido publicado para ser capaz de caminar en el mundo y ser capaz de ver lo que está pasando, para cambiarte a ti mismo si estás dispuesto, para no tener resistencia sobre el cambio. Y ella fue a través de todo el asunto. Ella lo ha aprendido, lo ha leído muchas veces y ha escuchado todo lo que hemos dicho. Y un día le preguntamos, ¿cuál es la palabra clave que te aferra? ¿Cuál es la palabra negativa? Y ella pensó, ok, bueno, no es miedo. Respiró y dijo, no confío. Y ella no podía creerlo porque ella confía en todo, en todo. Y dijo, ¿qué es esto? Y nosotros la miramos y dijimos, ¿en qué no confías? Y ella dijo, en la vida humana, la tierra, estar aquí. Había un núcleo en ella de falta de confianza. Y tan pronto como ella se dio cuenta de esto, tú apareciste en internet. Así que es increíble, porque lo que tienes que hacer es tener los ojos suficientemente abiertos. Al igual que ella, cuando encontró la música que podía caminar bien, fue con el canto de Nahamaraja. Y ella se dio cuenta en ese momento que si no hubiera escuchado esto, es decir, ella no tenía una voz, no podía cantar, ni siquiera podía llevar una melodía, no sabía música. Así que esas son las cosas que llegan a la gente. Te entregan los dones, pero ¿estás dispuesto a aceptar el reto de descubrir cuáles son? Como dijo Jesús, con lo de desenterrar el tesoro hermoso en donde quiera que estuviera. El tesoro por desenterrar. Me encantan sus historias. Así que, de todos modos, supongo que eso es lo que yo diría, que está aquí si la gente está interesada. Estaríamos canalizando y esas cosas, pero estoy seguro de que hay otras personas que también hacen lo mismo que ella. Y todo el mundo es un poco diferente. Así que tienes que entender. Sí, adelante. No, por favor, adelante, adelante. Ok. No
existe un fundamento perfecto para el espiritismo. Lo es para algunas personas y puedes llevarlo contigo, pero creo que lo que la gente está enseñando ahora, en lo que están indagando más, es que tienes que aprender a ser consciente. Tienes que tomar tu propia espiritualidad y seguir avanzando con ella porque es bueno. Así que... ¿Hay algún otro maestro ascendido que quiera venir a hablar? Puedo sentir a este venir. Oh, no. Hola, soy Babaji. Ella me acaba de conocer. Siempre he estado con ella, pero nunca supo quién era yo. Tenía mi libro en su estante, así como tenía el de Yogananda desde hace 25 años. Y yo le dije, ¿por qué no buscas en tu estante? Así que ella se acercó a su estante y dijo, no estás. Y le dije, ¿por qué no revisas y ves si estoy allí? Así que ha sido un largo camino hasta aquí. Ella no esperaba que yo viniera. Realmente no he canalizado mucho a través de ella, excepto información para el libro. Pero aún no sabía quién era yo. Así que, ¿tienes alguna pregunta para mí? Oh, Babaji, tengo muchas preguntas para ti. Como puedes ver, tengo tu estatua aquí, tengo otra estatua allá y usted junto con Yogananda. Ya me están diciendo, ¿qué otra cabeza quiere entrar? Y tú también, así que la leyenda de que sigues vivo, caminando por el Himalaya, el maestro de maestros, los maestros de maestros, cada vez que he preguntado a un canalizador sobre ti, me dicen, oh, él es el maestro, él es el más viejo de nosotros. ¿Es eso cierto? Y podrías estar en varios lugares al mismo tiempo, como Yogananda dijo en su libro, pero ¿es verdad? ¿Y por qué te quedas aquí, si es cierto? Me gustaría responder a eso último, si es cierto. Muchos de nosotros vamos y venimos. Jesús ha venido mucho aquí y nadie es consciente de ello. En las montañas del Himalaya la gente lo sabría, me verían. Ellos podrían ver esa esencia, pero afuera en el mundo, a veces, en el mundo normal, la gente ni siquiera nos nota. Pero sí, volvemos y la razón es porque, bueno, amamos a la tierra. Es como estoy en su cuerpo, se me llenan los ojos de lágrimas. Amamos la tierra y nos encantaría verla, volver a ser lo que era. Y creo que de eso se tratan todos nuestros mensajes, que la gente sepa que pueden hacer esto. No hay nada que detenga a nadie. Tú puedes hacerlo. Así que nos gustaría no tener que subir solos. Y todos ustedes pueden salir del karma. ¿El karma es real? O, bueno, ese es otro tema. Así que sí, lo hago. Sí, camino por la tierra y no solo allí. ¿Y cómo superamos el karma? Porque es un tema que a tantos le encantaría conocer, su propio karma. Muy bien. Lo que le dijimos en su última experiencia de muerte, lo que hemos explicado y de lo que hemos hablado a menudo, es que la base del karma se basa en una realidad dimensional inferior. Así que por eso es que cuando Jesús la saludó en la experiencia de muerte, le dijo, cualquiera puede hacer esto, cualquiera. No importa quién seas o lo que hayas sido. Esto es lo que va a pasar. Así que ella regresó de su experiencia de muerte y tenía un grupo de personas. Y les dijo, Jesús dijo que podíamos hacer exactamente lo que él hizo. Bueno, ya sabes dónde terminó eso. Así que ahora solo voy a decirte que puedes hacer lo que hemos hecho, porque la Tierra se está elevando de nuevo en frecuencia para permitir que el karma se disipe. Pero por ahora me despido, ahora mismo. Realmente me gustaría decirles que, como dije antes, si cada persona pudiera
sentir definitivamente dentro de su corazón el amor por esta tierra, todo esto se elevaría y se movería fantásticamente. Así que me despido y dejaré que Ruth vuelva a entrar. Que Dios te bendiga. Gracias, Alex. Gracias, Babaji. ¿Ruth, has vuelto? Creo que sí. Ahora voy a hacer algunas preguntas más. Pregunto a mis invitados. ¿Te gustaría que los maestros vinieran y respondieran o solo les gustaría responder? Creo que las responderemos juntos. ¿Qué te parece? Me parece bien, muy bien. Así que tú puedes venir y yo haré las preguntas. Mi primera pregunta es, ¿cuál es tu definición de vivir una buena vida? Comprender qué es la vida y sentirla en cada esencia de tu cuerpo. Todo lo que miras es vida. Así que disfrútalo. Alegría, amor, diviértete. ¿Cuál es tu definición de Dios? En cada cosa que mires, en cada momento que vivas, Dios está aquí dentro de ti y en todo. ¿Cuál es el fin último de la vida? Encontrar la pura esencia dentro de ti. Encontrar esa gloria en ti, encontrar ese amor absoluto, divino, cálido. Y mi última pregunta es, ¿tienen los maestros unas últimas palabras para la audiencia? ¿Pueden venir de uno en uno y responder esas preguntas o decir sus palabras finales? Nuestras últimas palabras para ti, Alex, y para todos, es que estás vivo en esta tierra, en el tiempo más hermoso que podrías vivir en esta tierra. Y para recordar tu memoria de cuando era la máxima belleza. Tener un recuerdo abierto dentro de tu corazón, dentro de tus células, dentro de cada esencia de tu observación. Y a través de esa sabiduría del corazón recordarás lo que fuiste hace mucho tiempo. Y ese es el objetivo final ahora, es permitir que la tierra se eleve de nuevo a lo que era. Así que bendiciones para ustedes y gracias. Muchas gracias. Realmente aprecio lo que están haciendo y te aprecio a ti. Muchas gracias. Nosotros te agradecemos a ti. Muchas bendiciones para todos ustedes. Y has vuelto. Sí, aquí estoy. Y luego no estoy, ¿sabes? La mayoría de las veces. Así que eso fue extraordinario de tu parte, Ruth. Ha sido una sesión realmente maravillosa y espero que esta información llegue a la gente y que la escuchen. Creo que este episodio llegará a la gente que tiene que llegar y espero que más lejos. ¿Dónde puede la gente encontrar más información sobre tu libro y el trabajo que haces? Nuestro sitio web es wisdomoftheheart.com. También pueden ponerse en contacto conmigo en ruthlovelife@yahoo.com. Nuestro sitio web tiene canalizaciones, tiene música, tiene todo tipo de cosas. Estaremos haciendo podcast o saliendo en alguna otra plataforma muy pronto. Así que si alguien quiere apuntarse, se lo notificaremos a todo el mundo. Y estamos enviando boletines ahora mismo a todo el mundo. Cosas que los maestros tienen que decir, sentimientos que Daniel y yo tenemos y nueva música. Así que... Es asombroso. ¿Y tienes algún mensaje para nosotros, el público? Bueno, en primer lugar, Alex, te doy las gracias. Y como te había dicho antes de preguntar, me dijeron que se iba a abrir una puerta y nunca esperé que apareciera a la vuelta de la esquina como la encontré. Así que gracias por estar ahí. Y mis últimas palabras para todo el mundo son: sean felices, empiecen a respirar y a notar la calidez de sus corazones. Y esa palabra amor que tienes sobre tu cabeza es maravillosa. Y estamos en una gran expansión. Estoy muy feliz, así que muchas gracias, Alex. Y muchas gracias por el trabajo que haces todos estos años y espero que podamos ayudarte a difundir este asombroso mensaje del Maestro. Así que te lo agradezco, querida. Gracias de nuevo. Te lo agradezco, Alex. Gracias. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.